Hola amigos, buenas tardes. Bueno, en este video voy eh, a enfocarme en muchas cosas, no puntualmente en una, porque permanentemente hay cosas para resaltar sin lugar a dudas eh, que la XR eh, siempre le voy descubriendo tanto como lo que podemos afirmar como cosas positivas como negativas, ¿no? Como cosas que a veces realmente no comprendo las empresas que enfocan un producto y lo eh, ubican en un plano, ¿sí? De moto on-off. Entonces, si yo tengo que razonar y utilizar un poco la materia gris, digo, para mí me representa que una moto on-off en el siglo XXI tiene que tener condiciones, ¿sí? O sea, reunir condiciones para decir que es on-off. Lo único que yo, eh, digamos, puedo hablar de crítica constructiva es jamás, obviamente, desde mi humildad no voy a estar por encima de una mega empresa, ¿no? Pero si han puesto esta moto eh, como on-off y la dividieron en dos eh, categorías, una CT y otra XR, y después en lo que concierne al mercado latinoamericano, sudamericano, por qué unas las ubican en algunos países y otras no las ubican en países que también geográficamente reúnen las mismas condiciones, ¿no? Si es una cuestión económica de cada empresa por país, o quién toma la decisión de que una sí y la otra no. La cuestión es que para mí la moto siendo on-off, cuando estamos hablando de lo que representa una moto fuera de, como dicen muchos colegas sudamericanos, fuera de pista, o sea, lo que nosotros conocemos en Argentina como ruta, pavimento, asfalto, en lo que refiere a la tierra, tenemos dos amortiguadores, uno delantero que le han puesto las fundas, lo han cubierto, lo han protegido en los barrales, y el trasero que es el monoshock que está muy bien. Pero ¿cómo no le colocaron un ProLink? No entiendo, no puedo entender. Eso para mí todavía no me cierra. Es fundamental un ProLink. Estamos hablando de motos del año 80, ¿sí? Que venían con el ProLink. Eh, hay XL de los 90, base, bien básicas, con el disco delantero, como viene esta, con la campana trasera, y tienen un ProLink, o sea, una amortiguación que tiene que trabajar como una tijera en el medio para que esa ciclística sea superior y que son necesarias porque la ciclística de la XR es muy buena, pero sería prácticamente esencial ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, no me paro en que tenga que tener el tablero digital y con todos los detalles y los cambios. Eso todo bien, ¿no? Es un agregado y está todo bien. A mí me gustan las motos eh, más simples, pero con mejor ciclística. Si yo en realidad lo que quiero es una moto que me pueda dar todo el armamento necesario para poder hacer camino de tierra, ¿no? Si la quiero para eso. Porque para algo le pusieron el off. Si no, pongan moto on, bien básica, entonces sí, pero no es una moto, digamos, que la han preparado para ese off. Pero la moto da porque se adapta a todo, pero no es lo ideal, ¿sí? Para eso pusieron la CT. Ahora, la CT también reúne condiciones que son muy buenas desde ese lugar, pero después también eh, han achicado quizá un poco la brecha en cuanto
a su power de motor, porque ya han hecho una reducción y la han ubicado como una moto más de fuerza, más de campo. Entonces ahí hicieron algunos cambios, o sea, los HP no son los mismos, tiene más HP de fuerza, más de abajo, y todo bien, ¿no? Porque bueno, esa es la propuesta que se ha hecho Honda en ese momento, se ubicó en ese plano, pero bueno, pareciera como que todas esas alternativas a corto plazo las empiezan después a discriminar en los mercados y empieza a escasear el producto, ¿no? Y nos empezamos a quedar sin moto porque las motos que reúnen todo son perseverantes. El caso, por ejemplo, de la Tornado. Está bien, se va a criticar también lo mismo. La campana trasera, la falta de inyección en los tiempos que vivimos. Pero la moto reúne condiciones básicas que en definitiva lo que siempre miró Honda es un segmento, a pesar que tiene motos que están muy arriba, ¿no? De alta gama, mira un segmento económico, mira la economía, mira más el bolsillo, mira la moto más popular, la que pueda tener más salida ellos en cuanto a ese flujo de venta. Entonces necesitan tener ese volumen, ¿sí? Que los sostiene en el tiempo. Y eso fue la Tornado. Me parece que más referencia que la Tornado no creo que haya. Me parece que es la columna vertebral, el termómetro variable que va indicando hacia dónde va un producto y dónde va el otro, porque la Tornado se mantuvo en el tiempo. En eso, evidentemente que la han pegado porque las economías regionales sudamericanas son muy agresivas, o sea, cuando están tan sujetas a todo lo que tiene que ver con el dólar, permanentemente se va deteriorando la moneda local y esas motos pasan a ser siempre motos caras. Y la Tornado, dentro de los saltos que ha dado, como todo el resto, eh, ha podido quizá mantener siempre algo acorde. Obviamente que hoy las ventas no son las mismas, a pesar que el mercado de moto sigue movilizándose, pero bueno, no es lo mismo que era en otra época. Ahora, puntualmente, digamos, haciendo un impasse sobre eso y saltando a la economía en sí de la XR 190, ¿no? Que es una moto sin duda que es económica, porque tiene ese matrimonio, digamos, de la XR con la L de la 150, que le ayuda mucho a compatibilizar quizá ciertos repuestos, ¿no? Que van de la mano una con otra. Entonces le ayudó mucho a tener accesibilidad a esos valores, ¿no? A que tanto va un repuesto para una como la otra. Quiero comprar el cubre cadena, lo tengo, va el mismo para uno para la otra. Las cubiertas va lo mismo para una para la otra. Llanta lo mismo, piñón, cadena y corona. Lo único que cambia es el motor. No. Hay muy poca cosa. Los espejos giran para el mismo lado. O sea, tienen las mismas roscas, no son distintas. Y eso está piola, ¿no? Porque no quedó, digamos, tan aislada. Y en función a esa economía, digamos, de la moto, hace un todo también que le ayuda en cuanto a lo que refiere a la inyección, ¿no? Pero bueno, varía bastante en cuanto a lo que es la 150, porque hay variaciones que hay que estudiarlos un poco más. Yo voy a profundizar quizá en esos puntos, lo que es la inyección, lo que es el carburador, en otro video, eh, porque bueno, el consumo varía siempre, ¿no? Viento en contra, no podemos poner un promedio de 2 personas, siempre hay que medirlo con una persona con un kilaje acorde a la media normal, el promedio de unos 80 kilos, 75, 80 kilos, porque está calculada para 150 kilos de tolerancia,
pero con carga ya se va mucho más arriba todo. Entonces la moto ya cambia completamente. O sea, la inyección nos va a ayudar muchísimo, porque yo la he probado, experiencia propia mía, de moverme con la moto, de hacer kilómetros con la moto y eh, con carga y con pasajero. Y la moto varía, no es los mismos esos casi 400 kilómetros de consumo. Una sola persona con viento a favor, no digo viento en contra permanente, ¿sí? Y con el peso. Con el peso es un impacto que cambia. Prácticamente estoy hablando de arriba un 40% prácticamente de diferencia en función a lo que puede dar por litro eh, el tanque, ¿no? O sea, en la relación a 100 kilómetros por litro es una diferencia abismal. Eh, yo no sé si entre el 40 y el 45 casi. Tengo que hacer bien todavía cuentas. Yo ahora estoy medio que no estoy saliendo a la ruta con todas las restricciones que siguen y bueno, cuando esté la cosa más liberada voy a hacer una prueba realmente con la mayor eficiencia posible, la medición más exacta, porque es bueno saber un promedio real. Pero yo hice un cálculo aproximado y está casi en los 270 kilómetros. 270 hasta 250 a veces. Y si hay zonas de montaña, empinado, con esfuerzo y carga y demás, varía también. Por eso que es importante para los que quieran viajar siempre llevar un bidón de 5 litros sin duda. Es fundamental. Al menos a mí me pasa que, bueno, no puedo ver la aguja ahí al límite. Necesito como tenerla siempre con la panza llena. Si no, bueno, después vienen los sobresaltos porque a quien le gusta andar por lugares más bien desolados, hay que hacer una logística como para poder tener un buen tiro de kilómetros con nafta y el tanque lleno, ¿no? Y en el resto, ahí tengo una cantidad de puntos que vamos a ir viendo, que bueno, el primer punto ya lo hablamos, que es la economía y la ciclística. Después tenemos la altura, que ahí hablaba con un suscriptor, ¿no? Que me decía que yo mido 1,90 m. Él ya está con la moto. Está bien, con 1,90 m un XR 650 le va, pero impecable. Pero la XR eh, es muy buena en cuanto a que esta persona quiere, no sé, caminar con la moto por la vereda en una ciudad porque hay un corte, un piquete, como nos suele pasar a nosotros en Buenos Aires, y la lleva como una bicicleta, ¿sí? Después lo que hay que medir es el grado de lo que refiere a la flexión de las piernas, ¿no? Que quizá eso lo tendríamos que ver y evaluar con una persona, en el caso como él, de esta altura, para saber si tiene algún agotamiento, cansancio, porque bueno, cada moto tiene una ubicación de los pedalines, ¿sí? Más adelante, más retrasado, que a veces hace que en el tiempo de conducción, no hacer un viaje de 10, 15 minutos, sino viajar 1 hora y media, 2 horas, cansa mucho la zona poplitea, la parte bien posterior de la rodilla, ¿no? La zona bien muscular y genera agotamiento por la postura en función a la altura del conductor. Eso por un lado también son todos puntos que vamos a ir viendo a medida que bueno, los suscriptores quieran ir haciéndome comentarios y juntos podemos ir desglosando cada punto, ¿no? Después el radio de giro de la XR es excelente. El radio de giro es maravilloso. Yo en ciudad la uso muchísimo, prácticamente todos los días y es excelente. En el tráfico me saco el sombrero. No hay con qué darle. Es impecable. Y en relación a eso, el peso. Porque tenemos un peso de 133 kilos que es una bicicleta. Realmente es excelente, súper ágil, liviana, cómoda, se deja llevar para donde uno quiere. Y bueno, y otro punto justamente tenía que ver con el peso en función a equiparar carga,
con respecto a ese peso, ¿no? Que ahí donde quizá la moto, si uno la lleva liviana, o sea, sin carga, en una ruta, con el viento lateral, influye. Ahí uno lo siente mucho. Cuando uno le pone carga, sostiene más. Es como que baja un poco la moto y esa carga, ese peso la hace un poco más plomiza y la sostiene mejor con respecto al viento. Que ahí el viento es nuestro enemigo, siempre viene golpeando. Bueno, yo amo el viento, ¿no? Lo pongo como enemigo pobre, pero que no tiene la culpa. Él está donde tiene que estar. Y bueno, y va ayudando muchísimo la carga. Siempre una carga coherente, ¿no? Equilibrada, tanto de un lado como de otro. O sea que bueno, con respecto a esa carga, uno se hace un viaje y uno piensa viajar con dos personas, sin duda que uno puede viajar, no hay ningún problema. Hay muchos que viajan con 125, con moto de calle y viajan sin ningún problema. Pero bueno, todo va en relación a lo que uno espera. La moto no es una moto para llevarla a 120 porque da 125, da 130. La moto es para llevarla en rutas largas, por ejemplo en nuestra querida Argentina, que son realmente infinitas, a la Patagonia, un ejemplo de extensión, la conozco porque he vivido allí, y es ardua tarea, ¿no? Llevarla a una velocidad así, porque el viento te impide, vas a 80, 90, alguna parte vas a 100, pero te acostumbras a disfrutar esa inmensidad y en función al piloto. No siempre uno puede correr. Así que bueno, el resto de los puntos los voy a dejar para otro video, ¿sí? Que tenemos bastante, son como 14 puntos. Y bueno, les mando un abrazo enorme y no se olviden de suscribirse, queridos amigos. Hasta luego.